Hey guys, esta es una práctica para reported speech. Veamos las instructions. Change the message to its reported form. Use both options. Nos van a estar llegando mensajes. Debemos de transmitir esa información, es decir, usar reported speech, recordando que hay de dos sopas, utilizar quotations o una that clause, debemos de utilizar ambas. ¿Ok? Recordando un poco las tres características de reported speech. We use report speech when we want to tell someone what someone said. En este caso nos está enviando un mensaje, digamos que, ahorita veo si es alguien masculino, digamos que Will, creo que es el ejemplo que siempre pongo, es que nos estaría enviando los mensajes. Number two, to report statements and questions, we use reporting verbs. Los reporting verbs que podemos utilizar sería tell, recordando lo del object pronoun. He told me, he told us, he told her, he told him, ¿ok? Say o ask en caso de una question. Y number three, the reporting verb can be followed by the direct speech in quotations, es decir, aquí no tendríamos que cambiar nada del mensaje, simplemente lo pondríamos en quotations o utilizando la that clause, ¿ok? Que en este caso tendremos que utilizar ambas. Entonces, digamos que nos llega este primer mensaje de Will, I am having a great time in Phoenix, ¿ok? Para que nosotros lo podamos cambiar a una that clause, debemos de reconocer la estructura para poderlo mandar a una tense en el pasado. Si es I am having a great time in Phoenix, aquí estamos reconociendo el presente continuo que se caracteriza por el verbo to be, am, y un verbo con terminación ing, el present continuous. ¿Ok? Es decir, cuando lo pasemos a report speech con una that clause, lo tendríamos que modificar a un past continuous. ¿Ok? En quotation simplemente sería she said o en este caso como es Will, he said I am having a great time in Phoenix. ¿Ok? Eso sería con quotations, no lo tuvimos que modificar nada. ¿Ok? Pero chequemos cómo cambiaría en una that clause. En primera instancia tendríamos que utilizar el past continuous. Will said that eh, he was having a great time in Phoenix. ¿Ok? Aquí el que nos está mandando mensajes es una femenina. Le voy a cambiar Will por Samantha. Samantha sería la que nos esté enviando los mensajes. ¿Ok? Otros ejemplos. Si nos envían It's an extremely hot day, tenemos el verbo to be en presente, present simple a final de cuentas. Con quotation se quedaría igual. She said it's an extremely hot day. O en una that clause, el presente simple sería pasarlo a pasado simple. En este caso, el verbo to be en pasado. She said that it was an extremely hot day. Pasamos el verbo to be de presente a pasado. ¿Ok? I'd eat all day. También tenemos presente simple. En quotations quedaría igual, pero con las quotations. She said, I eat all day. O con la that clause lo tendríamos que pasar a past simple. She said that she ate all day. ¿Ok? Esta sería así como que a grandes rasgos lo que está pasando, pero vamos a practicarlo de una forma diferente y un poco más deteniéndonos a lo que estructuralmente está pasando. ¿Ok? Digamos que el mensaje nos lo está enviando Mrs. Lee. Aquí tenemos a Mrs. Lee. La instruction sería change the message to its reported form, cambiar el mensaje a reported speech. Y vamos a empezar primero con unos básicos, que nos manden mensajes en presente simple para ser específicos, y lo tenemos que mandar a pasado simple. ¿Ok? Ahora, para hacer eso, nosotros lo hacemos como nativos hablantes, lo hacemos en microsegundos. O sea, ya sabemos cómo trabaja esto para que suene bien, pero en el caso de estar estudiando otro idioma, tenemos que detenernos tantito, al menos cuando estemos practicando el lenguaje, en la estructura, ¿cómo se llama? Present simple, ¿qué es lo que está pasando? Necesitamos ver.
eso para nosotros no sonar tan, este, tan eh, bajos en el idioma que estamos tratando de aprender. ¿Ok? Vamos a ver algunas características para poder reconocer el presente simple. En el caso de las afirmativas, podemos notar que es un presente simple. Si en el caso de que estemos hablando de un he, sheet, tenemos una S en el verbo. Yo creo que es lo que más resalta en el present simple. O que a nuestro verbo no le estemos haciendo nada, es decir, un pronombre, un verbo sin hacerle nada y un complemento. Es decir, el verbo no va a tener ing, el verbo no va a estar en pasado, el verbo no tiene nada más que con he, she, it, si es el caso, pues tendría una S, ¿no? También es muy fácil de reconocer porque las negativas tendrían un don't o un doesn't. O si es una question, iniciaría con un do o con un dos. Así podemos reconocer un presente simple para mandarlo a pasado simple cuando queremos transmitirlo en una información a alguien más. Vamos a reconocer igual tantito un poco y recordar un poco del past simple. Tenemos que el verbo en el caso de las afirmativas lo necesitamos en pasado, que en las negativas podemos tener un did not o un didn't, que es el más común, y recordemos que el did ya absorbió el pasado. Por eso aquí el verbo, si nos fijamos, ya está normal. O sea, no tiene un VP, verbo en pasado. Sería verbo normal. En el caso de las questions, como empiezan con el did, ya absorbe el pasado, ya no lo tendríamos que estar repitiendo cuando lleguemos al verbo, sería el verbo en presente. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos tratando de que sea en afirmativo, en negativo y en el caso con una question. Ok, entonces, la number one, digamos que el mensaje que nos acaba de enviar Mrs. Lee sería: The clock mixes the sand and water. ¿Ok? Aquí obviamente podemos reconocer que es present simple, porque como the clock es un it, con he, she, it al verbo se le pone una S. En este caso, como el verbo termina en una X, con es, mixes the sand and the water. Por lo que en report speech lo tendríamos que pasar a past simple. Entonces empezamos. Mrs. Lee told me that. ¿Ok? Y a partir de aquí ya lo podemos pasar a pasado simple. Como es una afirmativa, sería respetar un pronoun, un verbo en pasado y un complemento. Sería: She told me that the clock. También pudiésemos decir it, pero si en un examen nos están diciendo que the clock, no hay que cambiar nada, hay que dejarle the clock. Mix es un verbo regular, por lo tanto terminaría en id, y un complemento. The sand and the water. Y ya quedaría. Mrs. Lee told me that the clock mixed the sand and the water. ¿Ok? Vamos a hacer una negativa. ¿Ok? El mensaje que nos llega de Mrs. Lee sería: Tylee doesn't speak English. ¿Ok? She told me that. Aquí obviamente podemos reconocer el presente simple por el doesn't. Lo pasamos a pasado simple. Tendríamos que poner un pronoun, un did not o un didn't, es lo mismo, un verbo y un complemento. Y aquí podemos observar un primer error. ¿Cuál sería el pronoun que aquí pusiésemos? ¿Mrs. Lee? No. Mrs. Lee nos envió un mensaje que dice Tylee doesn't speak English. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que poner Tylee. ¿Ok? Didn't o did not es absolutamente lo mismo. Y después, ¿qué dice nuestra estructura? Vamos aquí. Pronoun ya, did not, un verbo, recordando que el didn't ya absorbió el pasado, sería poner speak. Y un complemento, English. ¿Ok? She told me that Daily didn't speak English. Ahora, una question. Si nos llegara este mensaje por WhatsApp de Mrs. Lee, ¿Does Mary come to the bar? Para pasarlo a report speech,
como es una question, sería she asked me if. Y hablamos de que si es una question, en primera tenemos que utilizar el if. Y no podemos repetir la question, ya tendría que pasar a una afirmativa. Obviamente aquí supimos que es present simple porque como es una question, empieza con do o dos, ¿ok? Pero ya tuviésemos que pasar a una afirmativa en pasado simple porque no podemos repetir la question. Es decir, vamos a tener que poner un pronoun, un PP, un verbo en pasado y un complemento. Nos quedaría she asked me if, el pronoun sería Mary, verbo en pasado si el verbo es come, en pasado sería came y un complemento to the bar. She asked me if Mary came to the bar. ¿Ok? Vamos a practicarlo con otro tipo de mensajes. ¿Qué pasa si el mensaje ya que nos enviaron ya estaba en pasado? Por ejemplo, John wrote a letter to her grandmother. Aquí, quien nos va a estar enviando los mensajes va a ser David, ¿ok? Si nos llegan los mensajes en past simple, nosotros en report speech lo vamos a tener que poner en past perfect, ¿ok? Vamos a checar el past perfect. En las afirmativas sería pronoun, have, sí o sí, un verbo en participio y un complemento. En las negativas sería had not o hadn't y en question sería iniciar con un had. Ok, empecemos con la number one. John wrote a letter to her grandmother. Tenemos un mensaje en pasado, por lo tanto vamos a respetar un pasado perfecto en el report speech. David told me that. Pronoun sería John. Vamos aquí, pronoun. Después necesitamos un had. Le ponemos un had. Verbo en participio. Si el verbo es write, lo necesitamos en participio. Sería written. Ya vamos aquí, verbo en participio. Y lo demás sería el complemento. To her grandmother. ¿Ok? David told me that John had written to her grandmother. ¿Ok? Number two. Ben and Ellie didn't meet her friends. Esta es una negativa. ¿Ok? Vamos a ver si nos están enviando una negativa en past simple, ¿cómo lo vamos a pasar a negativo en pasado perfecto? Necesitaríamos un pronoun, un had not o un hadn't, es lo mismo, un verbo en participio y un complemento. He told me that Ben and Ellie, o también podemos poner un they, es lo mismo en vida real, pero en exámenes si nos dicen Ben and Ellie, dejemos Ben and Ellie. Hadn't, porque es un negativo. Meet es el verbo, pero lo necesitamos en participio y un complemento. Number three. Did she give her brother a gift? Es una question. Ahora, ¿qué debemos recordar si nos llega un mensaje en una question? Primero, debemos utilizar el if. He asked me if. Y no podemos volver a repetir una question. El if reinicia. ¿Ok? Va a ser una afirmativa. Es decir, pronoun, had, verbo en participio y un complemento. He asked me if she had. El verbo es give, lo necesitamos en participio. Given her brother a gift. He asked me if she had given her brother a gift. ¿Ok? Espero que hayan encontrado este video de ayuda. ¿Ok? Y es cierto, en vida real esto es más fácil de lo que parece aquí. Aquí estamos afinando detallitos, estamos viendo por qué si nos lo enviaron en pasado se volvió así,
o si era negativo, si era una question. Aquí estamos apenas, por así decirlo, en unas rueditas de bicicleta, pero ya en la práctica uno no se tarda absolutamente casi nada.